Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la gente del equipo de comunicaciones de INTA Oliveros, que nos está dando una gran mano en la grabación de todas estas charlas virtuales, que es un trabajo que se está desarrollando en el proyecto de bioenergía. Por área temática, el objetivo de esto es recopilar y volcar en los distintos territorios la información que tiene disponible el, el proyecto de bioenergía y que está, digamos, disponible para su utilización y que está realizada en distintos grupos de trabajo que tiene de norte a sur de nuestro país el equipo de bioenergía. En este caso en particular, vamos a tener la presencia de la disertación de la licenciada María Eugenia Bailey y la ingeniera Patricia Bres, ambas de LIMISA, de Castelar, de INTA Castelar, a las cuales agradezco. Ellas han hecho una recopilación de toda la información que hay en cuanto a caracterización de la biomasa para la producción de bioenergía. Han recopilado la información de los distintos grupos de trabajo, como les decía, que van de norte a sur de nuestro país y de este a oeste, tomando, no sé si todos, pero una gran parte de los trabajos que se vienen haciendo en este tema, particularmente caracterización de la biomasa para la producción de biogás. Esta es la primera charla de, lo llamo yo el equipo biogás. Posteriormente vamos a tener 3 a 4 charlas más relacionadas con la producción de biogás. Así que no los distraigo más y los dejo en la primera instancia con la ingeniera Patricia Bres del grupo de IMISA Castelar. Patricia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. La idea de esta charla, como bien explicaste, es presentar los trabajos que se están haciendo desde INTA, los avances, sobre todo en todo lo que es el análisis de las biomasas y su aprovechamiento energético, que son estudios previos y necesarios para poder asegurar el éxito de la tecnología anaeróbica. Pertenezco al Laboratorio de Transformación de Residuos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, que está ubicado en INTA Castelar. No me estarían dando... Ahí, bien. ¿A qué consideramos biomasa? Es aquella materia orgánica de origen biológico, no fósil, que incluye aquellos materiales procedentes de su transformación natural o artificial. Se va a incluir a la biomasa que es susceptible de ser utilizada de manera sostenible, es decir, aquella que está por debajo de su tasa de renovación natural. Existen diferentes clasificaciones de la biomasa. Nosotros vamos a utilizar la que fue identificada o clasificada según el informe de la FAO 2020, que hace un informe técnico sobre lo que es actualización del balance de biomasa con fines energéticos en la Argentina. Allí define a 3 tipos de biomasa: biomasa directa, indirecta y húmeda. Biomasa directa va a ser la que está disponible en el campo, es dispersa y distribuida en todo el territorio. Incluyen a la biomasa directa como los residuos agrícolas de cosecha, la caña de azúcar, el cultivo del tabaco, ¿sí? Por ejemplo, los residuos de la poda, del raleo y los residuos de cosecha de plantaciones forestales. En Argentina hay más de 40 millones de toneladas anuales de oferta de biomasa directa, accesible, entendiendo por accesible aquella que está disponible física y legalmente en la Argentina. De esos 40 millones, en la mayor parte lo componen los bosques y formaciones nativas, y 8,5 millones de toneladas anuales se generan a través de los cultivos de forestaciones, cultivos de caña de azúcar, té y vid, siendo estos los principales generadores de biomasa directa
accesible. Las principales provincias que generan esta biomasa directa son Misiones, Corrientes y Tucumán. También tenemos biomasa indirecta, se considera biomasa indirecta aquella que proviene o que se genera, mejor dicho, de su procesamiento industrial, ¿sí? Son los residuos y subproductos, donde la mayor parte se genera a través de los ingenios. En Argentina hay más de 10 millones de toneladas anuales de biomasa directa y que están concentradas principalmente en las regiones del NOA y del NEA. Como decía, los ingenios azucareros hacen un aporte del 55% de esos 10 millones a través de lo que es el bagazo, y le siguen las industrias forestales con un 31%, y las procesadoras de maní a través de la cáscara de maní, por ejemplo, que se genera, y representa un 3% de esos 10 millones. Las actividades agropecuarias también generan volúmenes importantes de biomasa, se estima entre 25 millones de toneladas anuales de biomasa proveniente de las actividades agropecuarias, tanto avícolas como parrilleras y ponedoras, efluentes y estiércoles provenientes del tambo, del cerdo y de feedlot, ¿no? Solo considerando lo que es producciones intensificadas. Según la FAO y este último informe, los clasifica a lo que es los efluentes y estiércoles provenientes de feedlot, tambo y cerdo como biomasa húmeda, es decir, que tienen un alto contenido de humedad, y también incluye a los efluentes industriales como las vinazas, que aportan grandes volúmenes de biomasa húmeda. Las principales provincias, sobre todo las actividades agropecuarias, están centradas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es decir, en lo que pertenece a la región pampeana. Es decir que Argentina cuenta con una gran disponibilidad y variabilidad de biomasas distribuidas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, y esta oferta de biomasa tanto directa, indirecta y húmeda representa una oportunidad para poder generar bioenergía local y regional. La digestión anaeróbica es una de las tecnologías más prometedoras y viables para tratar la mayoría de estas biomasas, y tiene la particularidad que en ese proceso, que es un proceso biológico, ¿sí? Donde actúan microorganismos en ausencia de oxígeno, generan dos productos de gran valor agregado. El biogás, que es un compuesto energético, ¿sí? Y el digerido, que es un efluente semilíquido y puede ser utilizado como biofertilizante o como valorización agronómica. Esa digestión anaeróbica se transforma en tecnología en lo que se conoce como planta de biogás, ¿sí? Una planta de biogás está compuesta por diferentes partes. Una parte que podemos decir que se trata sobre el manejo y la gestión de esa biomasa y esa, llámese materia prima, que es la que va a ingresar al digestor. La parte de los reactores anaeróbicos, que es donde tenemos el proceso biológico, donde ocurre el proceso, de degradación anaeróbica, y el uso y aprovechamiento de esos dos productos de valor agregado, tanto el biogás como el digerido. Es importante conocer que para poder asegurar el éxito de esta tecnología hay que tener una mirada integral de lo que ocurre en cada una de estas partes y poder asegurar la máxima eficiencia en cada una de ellas. En particular, en esta charla vamos a hablar en lo que tiene que ver con el manejo y gestión de esa materia prima, la importancia que tienen los estudios previos que son necesarios para poder asegurar la viabilidad técnica de esta tecnología. ¿Por qué? Porque las características de la materia prima,
¿sí? Influyen fuertemente en el proceso ese de degradación y van a permitir obtener dos productos de determinada calidad. Por eso es importante poder maximizar las condiciones de manejo y gestión de la materia prima. El análisis de la biomasa se requiere como estudios previos, ¿sí? Hay estas son algunas de las determinaciones físico-químicas que son necesarias y básicas para poder analizar la biomasa. Es importante asegurar que esa biomasa esté libre de compuestos tóxicos e inhibidores, porque pueden llegar a alterar el proceso, y si los hay, si hay inhibidores, ver de qué alternativas de manejo o de gestión tengo que hacer de esa materia prima antes de que ingrese al reactor. También saber la composición de biomasa, ¿sí? Que puede estar compuesta por carbohidratos, lípidos y proteínas. Estos compuestos tienen diferentes degradación por las bacterias metanogénicas y va a dar diferente biodegradabilidad anaeróbica. Por eso es importante poder definir o conocer las características de la biomasa, saber si es necesario agregar cosustratos, por ejemplo, si es necesario agregar cosustratos, porque en general la mezcla de residuos va a dar una mayor productividad de la planta y mayor degradación anaeróbica. Si hay materias primas que estén disponibles en las cercanías, en la zona, evaluar eso, poder identificarlas. Otro de los estudios es saber la composición de la lignina, porque la lignina tiene baja biodegradabilidad y entonces eso nos va a definir de alguna forma si es necesario realizar estudios o sistemas de pretratamiento. En definitiva, estas variables físico-químicas y el análisis de la biomasa nos va a brindar información sobre cómo manejar y gestionar esa materia prima y poder generar alternativas de tratamiento o de mejoras, y poder maximizar las condiciones de la carga o alimentación en ese reactor. Algunos de los ejemplos claves y que son determinaciones básicas son el pH, el contenido de sólidos totales, el contenido de materia orgánica, y no solo para conocer la materia prima, sino porque me van a determinar algunas variables de diseño y de operación de la planta. Por ejemplo, en este caso vemos la importancia de una determinación tan simple como lo que es el sólidos totales, nos va a dar una clasificación de esa biomasa, nos va a permitir saber si es necesario el agregado de agua antes de ingresar como alimentación, digamos, al reactor, nos va a permitir saber qué tipos de manejo tengo que hacer para poder ingresar esa materia prima al reactor, incluso nos va a definir el tipo de diseño mejor en función solo a lo que es la concentración de sólidos totales. Cuanto más información podamos tener de esas materias primas o de esa biomasa, nos va a ayudar a planificar mucho mejor la planta, al poder tomar decisiones tecnológicas y de manejos que van a conducir a una optimización del funcionamiento de la planta. Desde INTA hemos trabajado en poder generar laboratorios que están especializados en la caracterización de las biomasas, sobre todo en lo que es residuos y efluentes, tanto de origen agropecuario como agroindustrial, para fines energéticos. Estas son algunas de las caracterizaciones de biomasas que se han identificado, que se han realizado a través de diferentes grupos de laboratorios INTA. Estos son algunos de los que se dedican a estas caracterizaciones de biomasas, y es importante porque nos han permitido tener una base de información sobre sus características, poder identificar cuáles van a ser las limitaciones, las potencialidades y los beneficios que tiene el uso de estas biomasas para fines energéticos.
Otra de las determinaciones y que son claves a la hora de definir si es viable la digestión anaeróbica como tecnología de tratamiento es saber la eficiencia de conversión energética de esa biomasa. Este estudio se hace a través del ensayo potencial bioquímico metanogénico. Es un ensayo que se realiza en reactores batch, es decir, con única carga, y donde se mide la producción de biogás y de metano. En este gráfico podemos ver que es la producción acumulada de metano para diferentes tipos de biomasa. Se mide hasta su agotamiento, es decir, hasta que ya cese o se encuentra en estado estacionario o plató la curva, y al final de ese proceso podemos obtener lo que se llama potencial bioquímico metanogénico, que es el volumen acumulado total sobre los kilogramos de biomasa agregada. Es decir, que nos va a permitir determinar cuánta energía, cuánto metano es capaz de generar esa biomasa. Son estudios de gran aplicabilidad a nivel mundial y diferentes países lo utilizan como estudios de prefactibilidad técnica. Y existen diferentes tipos de metodología. Desde INTA hemos desarrollado en varios laboratorios y ha realizado el ajuste metodológico para poder realizar este tipo de ensayos, en función, por supuesto, al equipamiento y la disponibilidad de equipamiento con el que contamos. Esta es una de las metodologías que nosotros realizamos dentro del IMISA. Es importante mencionar que además de ser carga batch, o sea, de única carga, nos permite, se trabaja en condiciones controladas de laboratorio, donde tenemos una etapa de incubación, generación de biogás, se mide por diferentes métodos. Nosotros usamos el método manométrico, la presión de biogás se mide por presión, y después ese biogás se mide su composición en dióxido de carbono y metano por cromatografía gaseosa. Además de la determinación del potencial bioquímico metanogénico de biogás, se acoplan otros, o se complementa este estudio con otros análisis como el índice de biodegradabilidad, que me dice cuán biodegradable anaeróbicamente es esa biomasa, y también la remoción de la materia orgánica también es clave y complementar, un complemento importante para estos ensayos. Y bueno, aquí lo que se muestra en esta tabla es realmente una gran recopilación de todos los estudios y trabajos que se han realizado a través de INTA en lo que es biomasa monodigerida, llamándose monodigerida a como único sustrato. Como pueden ver, tenemos los potenciales de biogás y de metanogénicos obtenidos para diferentes tipos de biomasas, estiércoles, residuos de cosecha de maíz, de sorgo, de trigo. Eso lo realiza la estación experimental de Balcarce. Tenemos biomasa agroindustrial caracterizada y con su potencial a través de la estación experimental de Pergamino, y desde el IMISA hemos trabajado mucho con todo lo que es estiércoles ganaderos. Además de estos estudios de sustratos monodigeridos, es un ensayo que está disponible hoy en día y accesible para que puedan ser aprovechados por industrias o productores interesados en darle otro destino a sus residuos y hacer un aprovechamiento sobre todo energético. Estos son algunos de los ejemplos que se han realizado, y en particularidad, a diferencia de la tabla anterior, lo que vemos aquí es que a veces representa mezcla de residuos, ¿sí? Donde es más difícil poder determinar por una bibliografía o a través de reportes científicos cuál va a ser ese potencial bioquímico metanogénico. Estos nos permite poder saber si estos residuos son viables como tecnología de tratamiento, si es viable la digestión anaeróbica como tecnología de tratamiento.
Otra de las grandes aplicaciones de este ensayo es evaluar mezclas de biomasas, ¿sí? Analizar las codigestiones y evaluar cuál es la mejor relación entre ese sustrato y cosustrato. Este es un ejemplo de diferentes tipos de evaluaciones que se han hecho con guano y alperujo de oliva. Lo importante es a la hora de evaluar o de definir cuál va a ser esa relación óptima entre el sustrato y el cosustrato, cuál va a ser el objetivo, cuál es el objetivo del agregado de ese cosustrato. Puede ser que me interese poder generar mayor potencial metanogénico para darle mayor eficiencia a la planta de biogás, o también puede ser porque ese sustrato presenta limitaciones y sabemos que si agregamos un cosustrato va a mejorar ese proceso de degradación. Puede ser porque ese cosustrato es estacional, lo tenga en menor cantidad, pero es importante y se le quiere dar un uso o un aprovechamiento energético. Y también lo que yo llamo como codigestión obligada es para aquellos sustratos que si bien tienen una muy baja o nula degradabilidad anaeróbica por sí mismo o monodigeridos, con el agregado del cosustrato va a favorecer y permitir que sea viable la digestión anaeróbica como tecnología de tratamiento. Desde INTA, como ven, hemos generado una gran variabilidad de estudios que nos permitieron identificar no solo mezcla de biomasas, sino también encontrar sus relaciones óptimas. Son estudios que nos permiten identificar las mezclas óptimas de esas biomasas que son regionales y locales y que en muchos casos representan un impacto socioambiental y tienen potencialidades para poder ser utilizadas para fines energéticos. Y aquí me parece importante mencionar que todos estos trabajos son posibles y están accesibles y están asociados a tesis de grado, tesis de maestría y de doctorado. Esto es un ejemplo típico de trabajos que hemos realizado desde INTA. Se ha demostrado que el guano de ponedoras con estiércol vacuno y frutícolas al 50% nos permite generar un mayor potencial metanogénico, que por ahí no fue tan alto, pero sí hizo viable el proceso degradativo anaeróbico con dos residuos que son complejos y que representan pasivos ambientales importantes. Después tenemos el guano de aves ponedoras con alperujo de la oliva al 60 y 40%, que sí se vio que esta mezcla mejora en casi un 30% más el potencial de biogás que el guano de ponedoras monodigerido. Y en lo que es codigestiones obligadas, un caso típico es en lo que el estudio que está trabajando el IPAF Patagonia, en donde estudian el orujo de manzana verde, que se vio que por sí mismo no podía ser degradado anaeróbicamente, había inestabilidad en el sistema, acidificación, y por lo tanto el proceso de degradación no ocurre. Esto es porque el pH del orujo de manzana es muy ácido, ¿sí? No es la condición óptima con la que se desarrollan las bacterias metanogénicas, pero sí se vio que al agregado de efluente de cerdo en 75 y 25%, sí fue factible la degradación anaeróbica. Y esto tiene que ver porque el efluente de cerdo no solo balancea el pH, sino que hace aporte de alcalinidad al sistema, que es importante para el desarrollo de las metanogénicas. Lo mismo pasa con la cebolla, por sí mismo no fue posible la digestión anaeróbica, pero sí al agregarle estiércol vacuno en un 50% fue posible la digestión. Bueno, y desde INTA, si bien hemos generado una gran base de datos y de información sobre estos ensayos y estudios tanto de caracterización de biomasas como
como ensayos de potencial bioquímico metanogénico, nos proponemos poder lograr una metodología consensuada y unificada, porque cada laboratorio, si bien ha realizado su ajuste metodológico, tiene su particularidad y es interesante o es para nosotros fundamental poder tener una base de datos ordenada y unificada y poder comparar mucho mejor resultados utilizando todos la misma metodología. En resumen, y ya para finalizar, ¿por qué es importante estos estudios previos, tanto de análisis de biomasa y su conversión energética? Porque nos va a permitir planificar mucho mejor las condiciones de la planta, de equipamiento, manejo, gestión, y en lo que es ensayos de potencial bioquímico metanogénico, no solo estudiar su habilidad técnica, ver si es factible la digestión anaeróbica como tecnología de tratamiento, sino también evaluar mezcla de ecosustratos para poder maximizar la eficiencia de la planta. También encontrar la mejor relación entre este sustrato y ecosustrato, y el potencial bioquímico metanogénico también nos va a permitir poder estimar condiciones operacionales, sobre todo en lo que es el uso, purificación y utilización del biogás, como lo que tiene que ver con diseño y equipamiento. Y ¿para qué nos sirve este ensayo? Y esto es importante porque muchas veces hay confusiones y se piensa que este ensayo sirve para todo, y la realidad es que no es así. No nos sirve para poder conocer las características del digerido, que es importante, no nos sirve para evaluar una toxicidad crónica o la adaptación a inhibidores, ni tampoco para ver la estabilidad de un proceso anaeróbico. ¿Por qué? Porque esto es un ensayo en batch, ¿sí? Y no se emula las condiciones reales de lo que ocurre en una planta de biogás. En un ensayo en batch, en una planta de biogás, la alimentación es continua, y a diferencia de lo que ocurre en un ensayo en batch que es única carga. Bueno, y nada más, eso es todo. Esto son los grupos, los diferentes grupos de trabajo que han hecho sus aportes y que nos hemos especializado en lo que es no solo caracterización de las biogasas, sino en la determinación del potencial energético que tienen los diferentes recursos biomásicos. Y con los que han hecho posible la presentación y el relevamiento de este seminario. Muchas gracias. Bueno. Patri, si querés dejar de compartir. Así perdón. No problema. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Eugenia Bailey, yo trabajo en el Laboratorio de Transformación de Residuos del INISA, de INTA Castelar. Bueno, como dijo José, y a quien agradezco por invitarme a participar, nosotros lo que hicimos con Patricia en este ciclo de charlas fue juntar un poco de la información disponible que tiene el INTA para diferentes ensayos de prefactibilidad previo a la instalación de una planta a gran escala. Bueno, yo lo que les quería mostrar hoy son los ensayos semicontinuos. Como Patricia explicó, los ensayos en batch llegan hasta un cierto punto para poder evaluar parámetros operativos. Sin embargo, los ensayos en batch, en continuo, lo que nos permite son evaluar ciertas cosas que no se pueden en los otros. Por ejemplo, parámetros operativos del diseño, como son los diferentes cambios de pH que pueden transcurrir durante el proceso anaeróbico, diferentes tiempos de residencia hidráulica, si se usa o no recirculación de la biomasa
digerida, o los diferentes rangos de temperatura en que se pueden usar, y diseños de reactores. Otra de las cosas que permiten su evaluación es estudiar distintos sustratos, y según el sustrato que yo quiero ver, si tengo que no hacerle algún tipo de pretratamiento, o codigerirlo con algún tipo de otra biomasa, hasta qué carga puedo aplicarle a mi reactor, o sea, cuántos metros cúbicos o toneladas de mi biomasa puedo agregar al reactor, evaluar la toxicidad crónica, que puede generarme algún tipo de problema en el proceso, y aparte la capacidad del medio, o sea, de las bacterias, de las metanogénicas, de estas arqueas metanogénicas, a adaptarse a ese tóxico y poder continuar con un proceso estable. Y por último, nos da una idea de las características con las que va a salir el digerido, ya sean los parámetros físico-químicos, como también de patógenos, contenido de patógenos. Y además nos permite obtener suficiente cantidad para poder, si es que se desea, hacer ensayos de valoración agronómica, de valorización agronómica, tanto a nivel de parcela o más a campo, y también poder hacer ensayos, por ejemplo, en el caso de que no se quiera utilizar el digerido para aprovechamiento agrícola, que se puedan estudiar diferentes tratamientos para el pulido final de ese efluente para su vuelco en diferentes matrices del ambiente. Básicamente estos ensayos sirven mucho para lo que es el escalonamiento después de una planta real. Yo lo que estuve trabajando para esta charla es de juntar algunas de las experiencias que tiene el INTA en diversos puntos del país. Acá los marqué, desde Salta, la Patagonia en Neuquén, en Buenos Aires, en Santa Fe, y mostrar las utilidades que fueron conseguidas en estos ensayos. Bueno, acá voy a iniciar con un ensayo en un reactor piloto a 200 litros, de 200 litros, en donde lo que evaluamos fue el efluente porcino en un reactor de mezcla completa. Este ensayo fue llevado a cabo en el laboratorio en donde trabajo de transformación de residuos. Acá pueden ver el tipo de reactor, en el cual el gas era acumulado en un gasómetro y medía su calidad mediante cromatografía gaseosa. Lo que pudimos observar fue, como veían anteriormente, queríamos evaluar hasta qué concentración o qué carga orgánica permitía soportar este tipo de reactores y cómo podíamos hacer el escalonamiento, o sea, cuántos metros cúbicos por día podíamos agregar e ir aumentando esa cantidad. Bueno, lo que vimos es que el reactor comenzó estable, todos los indicadores de estabilidad, sea la cantidad de ácidos grasos volátiles acumulados, como la alcalinidad, era estable y su pH, y la producción de metano y biogás también. Sin embargo, cuando hicimos, como pueden ver acá en esta línea negra, un aumento fuerte de la carga orgánica, o sea, esos metros cúbicos que agregábamos de fluente por día al reactor, aumentaron, me produjo una inestabilidad en el proceso, donde los AGV se acumularon, la alcalinidad me bajó, y como consecuencia me bajó bastante drástica la producción de metano y biogás. Por lo tanto, lo que hicimos fue recuperar el reactor, enseguida bajándole la carga orgánica aplicada, o sea, los metros cúbicos de fluente por día agregados, hasta que se estabilizó el proceso. Como conclusión principal de este ensayo fue que para ir aumentando las cargas en lo que es efluente porcino, en donde tiene algunos compuestos que pueden ser tóxicos, sobre todo las arqueas metanogénicas, hay que hacer una adaptación de la biomasa. Por lo tanto, los periodos de adaptación tienen que ser más amplios de los que quisimos aplicar en este ensayo, y recién cuando están estables los parámetros, aumentar esos metros cúbicos o toneladas de efluente a agregar por día. Por otro lado, evaluamos durante todo el proceso estudiado la calidad del digerido obtenido. Y pudimos ver que todos los parámetros estaban enmarcados dentro de lo que establece la norma técnica argentina para utilización de digerido. Sin embargo, se vio que la conductividad fue un tanto elevada. Por lo tanto, sería un parámetro a tener en cuenta para monitorear para su uso agrícola. Este ensayo fue otro realizado en la Estación Experimental Olivero, llevado a cabo por el ingeniero Huerga.
en donde lo que se estudió fue la fracción sólida del efluente porcino, previo a o sea, lo que se hizo fue del efluente porcino, aplicarle algún tipo de tratamiento primario de separación líquido-sólido, y la fracción sólida se trató mediante un reactor de mezcla completa a temperatura ambiente. Acá lo que se estudió fue la viabilidad del sustrato, el efecto de la carga orgánica y sobre todo el régimen de alimentación, comparándolo con los parámetros de estabilidad del proceso. Acá lo que pueden ver en el digestor 1, la carga aplicada, o sea, la alimentación era diaria, se hacía todos los días, y en el de abajo, en el que está en rojo, la alimentación era semanal. Lo que se pudo ver, acá lo que tienen es el volumen de producción acumulada según la velocidad de carga orgánica, o sea, la concentración de sólidos volátiles, en este caso, porque era una fracción sólida, aplicada al reactor. Lo que se pudo ver, sobre todo, es que la máxima carga orgánica se pudo dar cuando la carga era semanal. Fíjense que casi se duplicó. Y por otro lado, la carga diaria llevó a cierta inestabilidad. Estos son los parámetros de estabilidad, y como pueden ver, en el reactor 2 siempre estuvo estable el proceso, excepto lo último, en donde empezó a haber como una disparada de este parámetro. Sin embargo, en el de carga diaria, los parámetros no se mantuvieron tan estables, y es más, hubo que adicionarle algún tipo de alcalinizante externo para levantar el pH. Este fue otro ensayo llevado a cabo en el Laboratorio de Transformación de Residuos de Castelar, en donde lo que se buscaba evaluar era el potencial energético a escala piloto en un reactor de flujo pistón de 12 metros cúbicos de diferentes biomasas. Se estudió la harina de maíz y salvado en conjunto, después la harina de maíz y salvado, perdón, junto con la fracción orgánica de los residuos sólidos, y también el guano de avícola junto con la fracción orgánica de los residuos sólidos orgánicos. Acá lo que estudiamos fue inhibidores del proceso, la calidad del digerido y también su tratabilidad. Como pueden ver, los resultados que obtuvimos, acá tienen todos los, según las velocidades de carga que aplicamos, orgánica, tuvimos el rendimiento de biogás, demostrando que la mejor conjunción de sustratos fue la de guano con este residuo orgánico, la fracción frutícola de los residuos. Esto consideramos que pudo darse quizás por el aporte de proteína que tiene el guano, o sea, de nitrógeno, y el carbono de la fracción orgánica de los residuos. Esto lo que llevó fue a un balance, a un equilibrio de la relación carbono-nitrógeno ideal, lo que permitió que el proceso se diera en las mejores condiciones. Por otro lado, como las características del efluente, del digerido de salida, no eran adecuadas para un cuerpo de agua, por ejemplo, o tampoco para absorción a suelo, en este momento que hicimos la investigación no estaba la norma técnica ya promulgada, entonces nos basamos más en otros parámetros de legislación argentina. Lo que hicimos fue diseñar un sistema que simulara un sistema de lagunas encadenadas. Bueno, y esto lo que pudo demostrar es que a lo largo de las 3 lagunas, la final demostró una alta remoción de sales y de materia orgánica. Por lo tanto, podría aplicarse en un sistema a escala real. En este ensayo de semicontinuo de 20 litros, también llevado a cabo en el laboratorio de biocombustibles de INTA Pergamino, este ensayo lo manejó y lo coordinó el ingeniero Mariano Buti. Se realizó la evaluación energética del guano avícola en reactores de 20 litros de tipo mezcla completa. Acá, bueno, de vuelta lo que se veía era la viabilidad del sustrato haciendo solo 5 digestión y su producción de biogás y calidad de este biogás. Lo que se obtuvo fue un proceso estable en donde se obtuvieron por gallina, o sea, por ave, considerando lo que excreta un ave por día, se consiguió el resultado que un ave produciría 9.6 litros de biogás diario. Y acá se muestra la calidad de ese biogás obtenido, el cual tenía un alto porcentaje de metano, por lo tanto tendría
un buen poder energético. Este ensayo también fue llevado a cabo en el laboratorio de residuos de transformación de residuos de INTA Castelar, y acá evaluamos nuevamente el guano avícola con el frutihortícola en la proporción que nos dio como mejor en los reactores estudiados en batch. Este ensayo fue por 120 días en reactores de mezcla completa. Acá lo que quisimos estudiar bien fue el efecto de los compuestos tóxicos. En el caso del guano avícola, el principal tóxico que marca la bibliografía o otros estudios es el amoníaco. Y lo que se pudo ver exactamente fue lo que se suponía con anterioridad, es que la codigestión con el residuo frutícola aumentó un 30% la producción de metano. Acá lo tienen, y que el guano solo digerido bajó su producción asociada a la toxicidad por amoníaco. Su concentración fue mucho más elevada que la de la codigestión. Por otro lado, también se analizó la calidad del digerido. El digerido obtenido a lo largo de todo el ensayo, acá tienen el codigerido y el de gallina, el de guano solo. Pudimos ver que todos los parámetros enmarcaban dentro de la norma técnica argentina, sin embargo el zinc estuvo por encima, tanto cuando se digería solo o en codigestión. Por lo tanto, este parámetro nos estaría diciendo que hasta que no se haga un posterior tratamiento para bajar esta concentración, no podría ser utilizado. Un comentario, el zinc está muy asociado en el guano avícola a la alimentación de las aves. Bueno, acá este es otro ensayo realizado en el laboratorio de transformación de residuos, en donde lo que se evaluó fue el efluente de tambo para ser digerido por procesos anaeróbicos, en codigestión con el glicerol, que es un residuo obtenido de la producción de biodiesel, en diferentes dosis. Bueno, acá lo que quisimos ver fue la viabilidad del sustrato solo, en codigestión, los parámetros de estabilidad del proceso, la producción de metano y la calidad del digerido. Como pueden ver en los gráficos, acá tienen el efluente vacuno solo, sin glicerol, al 3% de glicerol y al 6%. Lo que pudimos observar que el efluente vacuno solo tenía una baja eficiencia energética, a lo cual lo asociamos con la presencia de compuestos de difícil degradación como son la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Sin embargo, cuando hicimos un agregado de glicerol tanto al 3 como al 6%, la producción de metano se aumentó exponencialmente. Acá también lo tienen en el gráfico. Y esto lo asociamos a que el glicerol tiene un aporte de carbono fácilmente biodegradable, por lo tanto está altamente disponible para que las bacterias lo degraden rápido y fácilmente. Otro de los estudios que se hicieron acá fue la calidad del digerido. Los parámetros físico-químicos de este digerido estuvieron todos dentro de lo que marca la legislación. Sin embargo, tenían una alta concentración de patógenos al ingreso, tanto de coliformes fecales como E. coli, también de nematodos gastrointestinales, o sea, de parásitos, y lo que se pudo ver es que disminuyeron a la salida del reactor, sin embargo, no estuvieron enmarcados en lo que pide la legislación. Por lo tanto, también acá, o habría que aumentar el tiempo de residencia dentro del reactor para ver si se logra la disminución total de estos patógenos, o por lo menos buscar una alternativa de tratamiento o de tiempo de estabilidad antes de su utilización. Este ensayo, que continúa, fue realizado en el Laboratorio de Biocombustibles de INTA Pergamino, también llevado a cabo por Mariano Buti, en donde lo que evaluaron, hizo todo un estudio de la evaluación energética del sorgo dulce, y primero, en una primera instancia, hacía bioetanol, y con el residuo del bioetanol, que se produce como un efluente de ese proceso, la vinasa, trató de digerirlo anaeróbicamente. Entonces, él evaluó la digestión anaeróbica de la vinasa, del sorgo dulce, y también esa vinasa en codigestión con la hoja y la panoja del sorgo dulce, en reactores de mezcla perfecta, mezcla continua, de mezcla total, a 35 grados. Bueno, acá lo que estudió fue la viabilidad de los sustratos que quería evaluar, y también hasta qué carga orgánica soportaban.
conjuntamente con los parámetros de estabilidad y la producción de metano. Lo que puedo ver acá, como ven en este gráfico, tienen las diferentes etapas asociadas con las cargas orgánicas que aplicaba en el reactor. Lo que muestra el gráfico es que a medida que el proceso avanzaba, las primeras 3 cargas tuvo mejor eficiencia la codigestión de vinasa con la hoja y panoja del sorgo. Sin embargo, cuando se superó la etapa 3, o sea, cuando se aplicaron las mayores cargas orgánicas, la codigestión tuvo una pérdida de los parámetros de estabilidad al punto de llegar tal que se perdió la producción de biogás y metano. No hubo más producción y quedó el proceso trunco. Sin embargo, la vinasa sola siguió el proceso estable, logrando que la producción de metano y biogás fuera creciendo a medida que se aplicaba mayor carga orgánica al proceso. Acá lo más importante de demostrar fue que no siempre la codigestión es una herramienta útil para los procesos anaeróbicos. Por eso me pareció muy interesante mostrar los resultados del ingeniero Guti de este trabajo. ¿A qué se asoció esto? Bueno, él intuyó que el agregado de la hoja y la panoja le restaron capacidad de amortiguamiento, o capacidad buffer al sistema. Por lo tanto, a medida que se iba agregando más carga orgánica, se produjeron más ácidos grasos y se logró la inestabilidad del proceso. Esto, bueno, es uno de los últimos ensayos que les quiero mostrar. Este ensayo fue llevado a cabo por el grupo de trabajo de Ana Celarrayán, de la Experimental de Cerrillos, en Salta, en donde se evalúa en un reactor de mezcla completa la utilización del residuo generado en un tambo caprino. Acá lo que quisieron ver fue la utilización de un modelo de escala piloto instalado en el tambo para ver si era viable este residuo para aplicarlo en procesos anaeróbicos, después su producción de biogás y metano para satisfacer las necesidades energéticas del tambo y la aplicación del digerido como fertilizante. Bueno, y los resultados fueron muy buenos. Ella por 2 años estuvo instalado este reactor, y ahora por cuestiones más operativas del tambo quedó inutilizado, pero durante el tiempo que el tambo estuvo en uso, el reactor funcionó como tratamiento de residuos y para aprovechamiento energético y de enmienda orgánica. Bueno, acá es otro ensayo realizado, que lleva adelante hoy en día, por eso no están los resultados, está en evaluación actualmente, lleva adelante la bioquímica Sandra Bartucci, de IPAF Patagonia, ubicado en Plotier, Neuquén. Ella acá lo que investigó primero fue en ensayos en batch, el potencial bioquímico, del orujo de manzana, que es, como explicaba antes la doctora Bres, es un tipo de residuo que necesita una codigestión obligada. Sola no se puede digerir porque tiene un alto contenido ácido en su proceso. Entonces, lo que estudió Sandra fue las diferentes relaciones con un efluente porcino, al cual le otorga alta alcalinidad al proceso, y aparte es un residuo también problemático de la zona de Neuquén. Entonces, ella lo que está evaluando ahora, en sus ensayos previos vio que la mejor relación, que daba mejor potencial energético, era el efluente porcino en un 25% y el orujo de manzana en un 75%. Y es lo que hoy está evaluando en reactores de 5 electrodos con carga continua. Y por último, el grupo de Mercedes Echarte, en la Estación Experimental Balcarce, tiene puesto en funcionamiento 2 reactores con diferente diseño, uno de flujo pistón y otro de mezcla completa, de 80 litros, en donde ya están inoculados y están mediante una dieta y alimentados con una dieta muy estandarizada para hasta lograr su estabilización. Ellos lo que quieren evaluar es la tratabilidad del sustrato de una mezcla de residuos, como son el guano avícola, el efluente porcino y el sorgo, en diferentes temperaturas y en diferentes diseños de reactores. Ellos van a trabajar en temperatura ciclofílica a 20 grados y en mesofílica a 30 grados. Y como les mencionaba antes,
en un diseño de flujo pistón y en un mezcla completa. Bueno, y por último quería mostrarles un diseño de reactor que tiene el ingeniero Guti, que desarrolló en el laboratorio de biocombustibles de Pergamino, que es un diseño de flujo pistón, el cual está totalmente automatizado. Y bueno, luego supongo que todo este tema de pandemia va a comenzar a probar con diferentes sustratos. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, José. No, solamente hacer un cierre muy breve. Agradecer a Eugenia y Patricia, y también agradecer a los distintos equipos que han trabajado y que están trabajando y que están generando información, que yo creo que para todo lo que es producción de biogás, interesante ver cómo en los distintos territorios y en función de las biomasas que se generan típicas de esos territorios, hay trabajos desarrollados en cuanto a la aptitud de esas biomasas que, digamos, son útiles o no para la generación de biogás a nivel local, como lo han mostrado ustedes. El Salta, Balcarce, Pampa Húmeda, Castelar, Pergamino, sur de Santa Fe, las distintas regiones con sus características, sus biomasas típicas de sus regiones, y la evaluación de las mezclas con otros sustratos para lograr una mejor eficiencia en la generación de bioenergía. Como así también la distribución de biomasa que tenemos en todos los territorios que presentó al principio Patricia, y las características y las cosas que debemos tener en cuenta de esa biomasa para lograr una mejor eficiencia en el proceso de biodigestión. Solamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes y bueno, esto